los últimos años el desarrollo de la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados e incluso es escalofriante. Las máquinas superan a los humanos cada vez más y con mayor facilidad. El área en la que el hombre se ha enfrentado a los ordenadores y ha sido mayormente derrotado es el ajedrez. En 1985, Garry Kasparov, campeón de ajedrez de 1985-2000, se enfrentó a 32 ordenadores en juego simultáneo. El ajedrecista ganó 32-0. En 1996 venció de nuevo, pero esta vez perdió 2 partidas, empató una y ganó 3. Pero la revancha llegó y la computadora IBM Deep Blue se impuso sobre Kasparov y la inteligencia artificial dio un gran paso. Aquel día, el ajedrez dejó de ser el paradigma de la inteligencia humana, por lo menos desde el punto de vista de la racionalidad. Podríamos imaginarnos que la inteligencia artificial nos brindará un mundo lleno de posibilidades inimaginables que nos hacen anhelar viajar al futuro, pero ¿está el mundo preparado para recibir computadoras igual de inteligentes que nosotros, que puedan incluso llegar a reemplazarnos? ¿Cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial? ¿Es la inteligencia artificial una solución a nuestros problemas? Estas son las preguntas que necesariamente tenemos que comenzar a hacernos si tenemos en cuenta los grandes pasos a los que ha ido avanzando esta vanguardia tecnológica. Desarrollos como los siguientes nos llevan a pensar en la inteligencia artificial como algo cada vez más cercano. Jeopardy! Concurso de Ciencias y Humanidades es quizá uno de los que mejor premia a sus concursantes en la cadena ABC. Lo que pocos se imaginaban es que en la última competencia de cerebros, quien ganó fue la computadora Watson. El computador donde usted está viendo este video debe tener en promedio de 3 a 7 núcleos de procesador y alrededor de 6 GB de memoria RAM, mientras Watson tiene 2.880 núcleos y 15.360, es decir, 2.560 veces más potente que su y mi ordenador. Sumado a esto, Watson puede buscar 2 millones de páginas web al tiempo. Watson entiende el lenguaje coloquial y habla de manera coloquial y fluida. Watson es de otro planeta. ¡Oh, no me lo creo! Sube las escaleras y ya es inteligente y puede hacerlo todo. ¡Falso! Un robot que lava los platos, por ejemplo, solo puede lavar esos platos en ese lavaplatos, pero si se saca de su contexto no será capaz de hacerlo. Un robot cumple una única función en un único contexto. Una función es tan difícil de programar que solo se puede programar una, sin contar las funciones básicas como mantener el equilibrio, sujetar los objetos con fuerza medida, entre otras acciones. Esto demuestra que aún no hemos llegado a un desarrollo completo de la inteligencia artificial y por tanto aún sigue siendo una vanguardia que representa el reto para el siglo XXI. La mente humana ha sido concebida en varias ocasiones a lo largo de la historia como una especie de mecanismo, un sistema complejo que a partir de múltiples interacciones, asociaciones entre ideas y reacciones químicas le da la posibilidad al ser humano de desarrollar habilidades cognitivas, es decir, de realizar lo que comúnmente conocemos como pensamiento. Esta forma de entender la mente humana ha llevado a que varios científicos como Turing o Newman hayan llegado a asociar el mecanismo de un computador con el mecanismo de la mente y preguntarse, ¿pueden las máquinas pensar? Esta ha sido la pregunta sobre la cual se va a basar la inteligencia artificial para desarrollarse y llegar a todos los avances que ha logrado hoy en día. Pero antes de llegar a entender qué es lo que busca la inteligencia artificial y abordar esta vanguardia a partir de sus posibilidades y limitaciones contextuales, es necesario comprender y analizar ciertos conceptos que nos deben permitir entender la razón por la cual hablamos precisamente de una artificialidad de la inteligencia cognitiva. En cuanto a la definición de inteligencia humana que se pueden ser aplicados en la inteligencia artificial, existen 2 posturas. La primera se limita únicamente a la dimensión cognitiva y racional del pensamiento humano. Dentro de esta se encuentran ciertas semejanzas y conciertos entre los distintos teóricos que la estudian, hablando de las principales hipótesis de los individuos como Jean Piaget, Lev Vygotsky o Howard Gardner. Se pueden observar coincidencias entre ellas que atribuyen ciertos aspectos a la inteligencia. Dentro de estos consensos aparecía el protagonismo de la inteligencia como instrumento de adaptación. Desde el punto de vista de Piaget, el ser humano utiliza su inteligencia para adaptarse a un medio específico en el cual se desarrolla. Otro de los aspectos de esta postura sobre la inteligencia es la que postula Piaget sobre la determinación de las propiedades de las estructuras mentales a partir de la lógica matemática, viéndose la inteligencia reflejada en la adquisición de nociones científicas. La segunda postura argumenta ir más allá de lo racional para la construcción de los ordenadores y propone hacerlo a partir de la simulación de las conductas humanas, incluyendo el aspecto sensible-afectivo de la inteligencia humana. Sin embargo, esta postura plantea una serie de problemas. El primero es que la conducta humana está determinada por otros múltiples factores aparte de la mente humana, factores asociados a las vivencias y el contexto de cada individuo, por lo que varían en cada persona. Además,
la conducta humana es un producto de un proceso de evolución complejo y en gran medida desconocido. En este sentido es muy difícil comprender la totalidad del funcionamiento de la conducta humana, conocimiento sin el cual es imposible desarrollar la inteligencia artificial desde el campo esencial afectivo. Por otro lado está el hecho de que la conducta humana se debe adaptar a múltiples situaciones específicas, a diversos contextos que estén en constante cambio, por lo que es realmente complejo crear un ordenador que tenga capacidad de adaptación a tantos contextos distintos. Por estas razones, a lo largo de este video nos basaremos en la inteligencia artificial únicamente desde el enfoque racional de la mente humana. La inteligencia artificial busca crear agentes computacionales que al recibir estímulos de su entorno lleven a cabo acciones que correspondan coherentemente con la situación que los estimuló. Para lograr este objetivo, la construcción de estos ordenadores se debe basar en procesos racionales, dentro de los cuales se encuentran los estudios de los cálculos, pues son los que hacen posible que un humano perciba, actúe y resuelva problemas irrazonables. Tal vez si no hubiese sido por la revolución cuántica, ningún avance tecnológico que uniera la informática con la computación, como la inteligencia artificial, se hubiera podido efectuar. Al ser la base de avances como los transistores, sin la física cuántica no se habría podido desarrollar aparatos que tienen dentro de su estructura sistemas eléctricos. Pues es gracias a esta revolución que se puede dar explicación a la existencia del átomo y su comportamiento, revelar los misterios de la estructura atómica y proporcionarnos el concepto de estados cuánticos. Esta revolución fue lo que dio paso al desarrollo crucial de los paradigmas de la computación y la informática. Aunque la inteligencia artificial sea proveniente de la física cuántica, para que se pueda dar la inteligencia artificial se requiere un artefacto. El computador ha sido el artefacto elegido, así que en cuanto compete a la informática, es necesario en el desarrollo de la inteligencia artificial un diseño de hardware que lleva al aumento en la velocidad del proceso y la capacidad de almacenamiento. De no haber sido por el desarrollo de estos paradigmas científicos y tecnológicos en el campo de la inteligencia artificial, no se hubiese podido empezar a desarrollar, aunque a pesar de que estos representaron las bases de los conocimientos científicos de esta vanguardia, hoy en día no hemos podido llegar a construir un conocimiento sólido alrededor de esta, por lo cual representa un reto para el siglo XXI. Con respecto al funcionamiento de la inteligencia artificial, nos debemos trasladar a las ciencias formales, más en específico a las matemáticas, en donde podemos preguntar: ¿qué se puede computar? Bajo el funcionamiento matemático llegamos a entender que para lograr que un ordenador llegue a actuar como un agente racional, respondiendo de manera correcta a los estímulos que genera su entorno, debe percibir a los objetos del mismo como algoritmos. Algoritmos que mediante un software y hardware informáticos eficientes podrán ser entendidos como objetos o acciones de la realidad con los cuales la computadora podrá interactuar. Para lograr que un sistema computacional cumpla con su objetivo y su funcionamiento, como han sido mencionados anteriormente en el video, a lo largo de su recorrido histórico, los científicos desarrolladores de la inteligencia artificial han creado el test de Turing, que mide precisamente la eficiencia de la aplicación matemática y computacional para la creación de los procesos mentales racionales que deben caracterizar las máquinas que se quieren llegar a considerar como inteligencia artificial. En junio de 2014, el ordenador Eugene Guzmán logró superar el porcentaje de aprobación requerido para pasar la prueba de Turing. Este hasta ahora ha sido el mayor logro de la inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial no se ha logrado desarrollar completamente debido a que existen múltiples factores que la limitan. Tal vez el mayor limitante de esta vanguardia es el hecho de que se basa en conocimientos que aún no poseemos, siendo aún mayor su reto para lograr descifrar el misterio de la mente humana para aplicar los fundamentos de pensamiento a los seres humanos en relación con la racionalidad. La neurociencia es el paradigma que estudia el sistema neurológico y en especial el cerebro. La forma exacta en la que en un cerebro se genera el pensamiento es uno de los grandes misterios de la ciencia. Son aún más los limitantes en el ámbito económico y político, pues los países prefieren invertir dinero en las problemáticas actuales que poseen, por lo que destinan muy poco dinero para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. De este porcentaje de dinero es aún menor lo que se destina para el conocimiento de la inteligencia artificial que permita su avance, dado que la atención está centrada únicamente en el desarrollo de tecnologías que faciliten nuestra vida cotidiana, más no en la producción de conocimiento. Por otro lado, la limitación política se encuentra ligada a la limitación económica, dado que consiste en que el gobierno no decide dar un alto grado de financiación para el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto puede ser debido a que no existen beneficios directos para el mandato en turno, dado que el desarrollo de la inteligencia artificial requiere de tiempo y sus consecuencias y posibles aplicaciones en la política se verían en gobiernos posteriores al que las financió. Uno de los usos de la inteligencia artificial se encuentra en la industria, en la construcción de máquinas que cada vez más autónomas y eficientes, máquinas que logren disminuir el mínimo trabajo que el hombre tiene que realizar,
y que hasta lleguen a superar la calidad y la eficiencia con la que el hombre trabaja. En este sentido, se buscan máquinas que sean capaces de entender el trabajo al que se enfrentan, evaluar las posibles maneras de realizarlo y escoger la que sea más eficiente. Máquinas inteligentes. Todo esto sería una manera increíble de aumentar la productividad de la fábrica y cada vez lograr producir más productos con mayor calidad, en poco tiempo. Sin embargo, trae grandes consecuencias para la sociedad. El reemplazo de la mano de obra deja un alto número de población sin trabajo, aumentando los niveles de desempleo. Pero más allá de esto, el desarrollo de la inteligencia artificial puede llevar a que el ser humano quede relegado a un segundo plano, perdiendo gran parte de su valor como ser productivo para una comunidad. Un valor muy importante para la sociedad capitalista en la que estamos inmersos hoy en día. El desarrollo de la inteligencia artificial trae grandes ventajas en las máquinas de las grandes industrias para volverlas más productivas, pues tienen la capacidad de realizar una actividad en menor tiempo posible, favoreciendo el sistema capitalista. Además de esto, reduce los costos de la producción y los salarios adicionales, generando mayores ingresos para las empresas. Otro de los beneficios que puede traer el desarrollo de la inteligencia artificial es el ocio productivo. Esto quiere decir, si entramos en una visión futurista, que al desarrollar máquinas que realicen las tareas que los hombres anteriormente hacían, estos últimos van a quedar con más tiempo libre para dedicarle a otras actividades, aparte de suplir sus necesidades básicas. Este tiempo podrá ser aprovechado para realizar otras cosas para las cuales el humano no tiene anteriormente disponibilidad. Everybody get up.